edificios emblemáticos de la ciudad lo constituye la sede del gobierno provincial, inmueble que cumple además con la cualidad de ser una de las mayores construcciones edificadas en Matanzas, privilegio que comparte con el Castillo de San Severino, el Hospital de Santa Isabel y la aduana, antigua sede del Tribunal Provincial. De acuerdo a las disposiciones constructivas emanadas del siglo XVI, la costumbre indicaba colocar el cabildo en el espacio contiguo a la iglesia. Tanto la aduana como la casa del corregidor se situaron en la Vigía, sitio donde también debió situarse la iglesia. La administración pública de la recién fundada San Carlos y San Severino de Matanzas precisaba de un aparato de gobierno que hiciera cumplir las leyes y ordenanzas reales. No obstante, esta necesaria e imprescindible función no se logró estructurar sino hasta el mes de diciembre de 1694, esto es, 1 año y 2 meses después de la fundación, de lo que se presume que en este lapso la ciudad no tuvo en propiedad un sistema de gobierno. En este año de 1694 se produjo la elección del alcalde y los regidores, con el capitán don Diego Méndez de Hilada con el primer voto, Miguel Alfonso de Armas con el segundo y los regidores Domingo Alfonso Ruiz, Diego García Oramas y Salvador Pérez Rosselló. El gobierno elegido no comenzó sus funciones sino hasta enero de 1695. En realidad, las funciones administrativas se reducían a la adjudicación de solares según lo dispuesto por la corona o a la cancelación de los usufructos cuando los beneficiarios no cumplían los términos obligatorios de edificar o poner en producción útil el espacio asignado. No existía un policía, cárcel o juzgado, médicos, hospital o juristas, de modo que los poderes públicos estaban reducidos al Ejecutivo con arreglo al voto popular. Habida cuenta que entre los vecinos no existían individuos que pudieran destacar por su ilustración, el mejor modo de medir las aptitudes para el desempeño de un buen gobierno fue el valorar el grado de solvencia económica, con lo cual podría decirse que lo sublime se subordinaba a lo práctico, en cuyo caso las buenas cualidades estarían de sobra. A partir de 1717, obligados los vecinos a elegir un cuerpo de gobierno y quizás ante la falta de pretendientes a quienes se les pudiera contrastar las virtudes que hicieran innecesaria cualquier discusión sobre el asunto, se recurrió a un procedimiento insólito. Para elegir al alcalde se sometió el cargo a subasta pública. El pretendiente que ganara el cargo lo haría en función de su aporte en bienes, no así en cuanto a talento que se le supusiera en el complejo arte de gobernar, toda vez que en esta materia podría no tener más instrucción que saber deletrear el alfabeto. Los inconformes estaban en la obligación de soportar al señor alcalde el tiempo que fuera necesario, le fuera o no persona grata. Consta que el monto de la puja en la subasta obtenida por don Juan López de Villavicencio fue de 200 reales. A partir de 1735 el cabildo entendió que debían hacerse mejor las cosas, de modo que se pudiera confiar en la mejor administración y buen gobierno de la ciudad, por lo que designó como alcalde a don Juan Barroso, cargo que le vino confirmado por el capitán general de la isla, don Francisco Güemes y Orcasitas, el 13 de enero de ese mismo año. Con el tiempo, cuando las condiciones se hicieron propicias, la elección quedó en las manos del rey, quien no subordinaba su autoridad a lo que bien o mal opinaran los vecinos de Matanzas. De este modo, el 13 de diciembre de 1815 se designó a don Juan Tirri y Lacy como primer gobernador de la ciudad, y en 1820 a don Cecilio Ayón, persona que se mantuvo en la dirección del gobierno durante 12 largos años. Como es de suponer, estos cambios en la organización del gobierno político de Matanzas precisaban de un alojamiento decoroso. Cuando se hizo la distribución de los solares en aquel lejano 1693, la casa del regidor estaba situada en el ángulo que hoy componen las calles de Jovellanos y Medio, vecina a la izquierda de la primera iglesia. Más tarde ocuparía otras localidades distintas, pero era obvio que la administración del gobierno no podía quedar al azar de un inmueble que por insuficiente fuera la contradicción del respeto al cargo. Por otra parte, era preciso dotar a los miembros del capítulo regidor de una sala de reuniones decorosa. De esta manera surgió la idea de aprovechar el espacio frontero a la segunda plaza de armas, hoy Parque de la Libertad. La iniciativa de la nueva edificación para una casa capitular y de gobierno surgió de la propuesta hecha al entonces gobernador Pavía
durante el cabildo efectuado el 29 de noviembre de 1850. Como se dijo, el mejor argumento fue la evidente falta de condiciones para que la administración pública pudiera realizar sus funciones con el necesario decoro. Hay que recordar que para estas fechas, y así lo confirma el viajero Samuel Hazard en su libro Cuba a pluma y lápiz, Matanzas era la segunda de las ciudades del país, dada la importancia de sus relaciones comerciales y la estratégica posición económica que ya ocupaba. Por otra parte, la instalación en la ciudad de individuos pertenecientes a una clase aristocrática e influyente hacía que el proyecto no se demorara en su ejecución, como era costumbre del burocrático aparato colonial. Se llamó a consulta a los arquitectos de la ciudad, quienes estudiaron aquellas ideas que se le presentaron al gobernador. La intención era conciliar lo estético y funcional con lo económico. De ello resultó la admisión del proyecto del señor José Carbó, maestro arquitecto, quien ya venía avalado por la construcción en 1849 del puente de Bailén. Presentados que fueran los planos y propuestos al gobierno, aceptó con entusiasmo y se nombró una comisión informativa compuesta por los regidores Juan y Blas de la Cruz y Miguel Cuní. Se comisionó además al comandante de ingenieros don Antonio Montenegro y Guitar para que aportara su criterio técnico con respecto al diseño, la solidez y la economía del edificio en abrevio de trámites y tiempo, lo cual se hizo en la ocasión sin aguardar por la aprobación del acta que consignara ya la aprobación oficial. A las 12 del día del domingo 2 de febrero de 1851, el capitán general de la isla, don José Gutiérrez de la Concha, colocó la primera piedra del edificio con el concurso de su séquito y el personal del ayuntamiento en pleno. Todo ello en nombre de la reina Isabel II de Borbón. La piedra inaugural se situó en la esquina noroeste de lo que sería la futura sede del gobierno y de la administración municipal, esto es, en el ángulo de las actuales calles de Contreras y Ayuntamiento. Como era costumbre, el acto se acompañó de la colocación de un recipiente conteniendo monedas de curso en la época, periódicos de la fecha y el acta inaugural. Transcurrieron varios meses hasta que el 21 de julio de ese año se efectuó el remate público de la edificación, adjudicando a don José Carbó la contratación de las obras. El magnífico edificio quedó totalmente concluido el 15 de octubre de 1853. Días más tarde, el 11 de noviembre, tuvo lugar el primer cabildo bajo la presidencia del gobernador don Julián Juan Pavía, quien tuvo la posibilidad de ver materializada la idea original. Matanzas adquiría un valor material agregado en lo que a arquitectura se refiere, situado además en un lugar de particular relevancia por ser el centro natural de la ciudad y de la concurrencia pública. El gobierno colonial disponía de un edificio que habría de superar la prueba del tiempo y en aquello de aportar espacio y estética unido a la funcionabilidad. Uno de los elementos más significativos del edificio del gobierno es su reloj. El 16 de noviembre de 1855 se acordó situar un reloj en la parte frontera superior del inmueble. 2 años después, el 20 de marzo de 1857, se informó que el instrumento se había encargado fabricar en Suiza, con un presupuesto de 3.022 pesos para la construcción del tímpano donde habría de colocarse. Para el 15 de octubre de 1858, 3 años después de concebida la idea, se anunció que el domingo siguiente comenzaría a funcionar con 2 personas encargadas de su cuidado, el portero y el conserje. Como dato interesante, la iluminación de la esfera se hacía con gas, para lo cual se contrataron 10.536 pies cúbicos a un costo de 52 pesos con 83 centavos. Si se atiende al tiempo de servicio, este singular reloj ha estado mostrando la hora a los matanceros por espacio de más de 150 años, de lo que resulta el único que en la actualidad cumple esta función en una ciudad que llegó a contar otros 5 relojes de esta clase, el de la estación de Sabanilla, la Plaza del Mercado, la Iglesia de San Carlos, el Comercio Villa de Madrid y la Zona Franca del Puerto. Con el advenimiento de la República, el Palacio de Gobierno fue la sede de la administración provincial y el municipio, asiento entonces del gobernador y del alcalde, con todos sus departamentos situados en estas 2 grandes salas del inmueble. En los bajos, a lo largo de todo el majestuoso portal, se ubicaron diversas dependencias que en nada tenían que ver con las funciones administrativas. Comercios de tipo variado que incluían cafeterías diversas, venta de billetes de lotería,
periódicos y revistas, limpieza de zapatos y otras de corte más filantrópico, como lo fue el Club de Ajedrez. También fue temporalmente sede del Museo Provincial y la Galería de Arte. En horas de la noche del 7 de enero de 1959, el comandante en jefe del ejército rebelde Fidel Castro se dirigió al pueblo matancero congregado en el Parque de la Libertad desde un balcón del edificio. Como parte de los relevantes hechos históricos del edificio, el 1 de julio de 1899 se izó la bandera nacional antes que en cualquier otra dependencia pública del país, por lo que sería su primer alcalde el doctor Domingo Lecuona Mada. El Palacio de Gobierno, antiguo ayuntamiento, es hoy el inmueble que aloja las dependencias de la administración provincial y también la Asamblea del Poder Popular. A pesar de cargar sobre sus hombros de piedra una larga historia, no ha perdido su elegancia señorial. Su escalinata de mármol y algunas losas de su pavimento conservan las huellas del pasado como si el tiempo se hubiera detenido en ellas. Deseamos agradecer a los licenciados Inés Delgado Sánchez y Jorge Navia Díaz por su amable cooperación para este programa. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.